Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Sánchez, soy consultor preventa en T2B y vamos a comenzar con el webinar que teníamos programado para hoy relacionado con nuestra solución de virtualización de escritorios UDS Enterprise. Lo primero que quiero hacer antes de nada es daros las gracias por asistir. Espero que el webinar sea de vuestro interés y, bueno, por lo menos que el tiempo que pasemos aquí o invirtamos aquí pues nos sirva para algo, ¿no? Vamos a dividir el webinar en dos partes. La primera parte vamos a pasar unas slides en PowerPoint para, bueno, pues centrar un poco la temática y ponernos un poquito en contexto, y luego vamos a dar paso a una demo un poquito más técnica que va a correr a cargo de nuestro compañero Víctor Alonso, que es técnico de Virtual Cable, el fabricante de UDS Enterprise, que, como digo, bueno, pues nos va a mostrar un poco la parte más funcional del producto. ¿Estás por ahí, verdad, Víctor? Sí, buenos días a todos. Y bueno, lo primero de presentarme, soy Víctor, como bien dice Ángel, soy el técnico de Virtual Cable, que somos los fabricantes de UDS Enterprise. Y bueno, pues espero que con esta presentación veáis un poco las funcionalidades que aportamos y estaremos encantados de ayudaros en lo que necesitéis. Gracias, Víctor. No te vayas muy lejos, que al final contactamos nuevamente contigo. Bien, pues si os parece vamos a comenzar. Las dudas o consultas que puedan ir apareciendo las podéis ir pasando por el chat o las guardáis y al final abriremos los micros también para poder hacerlo de viva voz, ¿vale? Bien, pues como digo, comenzamos con el webinar. Bien, pues vamos a comenzar describiendo brevemente cuál ha sido la tendencia y la evolución de la tecnología VDI desde que nace allá hacia el año 2000-2005 hasta el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y para ello pues tengo esta slide que hemos puesto este gráfico básicamente porque refleja muy bien, ¿no?, lo que ha sucedido, porque si os dais cuenta, cuando nace la tecnología VDI hay un pico de interés muy alto por parte de las grandes empresas. Y bueno, precisamente esto viene dado pues porque la tecnología de virtualización de servidores también había sido un boom, y en este momento pues todo el mundo creía que la tecnología de VDI también estaba madura, básicamente por lo que nos contaban los propios fabricantes, que no iba a requerir muchos recursos en CPD, que la experiencia de usuario pues iba a ser indistinguible a un PC convencional, que los costes en el licenciamiento pues iban a ser bueno, comedidos. Y bueno, pues se dio cuenta todo aquel que se embarcó en un proyecto de estas características en aquel momento, pues que no estaban realmente maduras las soluciones, ¿no? Por lo tanto, de la misma manera que había habido un interés muy pronunciado y en muy poco tiempo, pues el desinterés también fue de la misma forma, ¿no? Muy rápido y en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, durante todo ese tiempo las cosas han evolucionado, como en todo, ¿no? Y la tecnología VDI pues no ha sido menos en este sentido. Ha evolucionado no solamente las propias soluciones, que han aparecido nuevos competidores en el mercado, que también se han ido fijando un poco qué es lo que se hizo en su momento y qué es lo que se podía mejorar. También han mejorado mucho los protocolos, que nos permiten también pues entregar una experiencia mayor, ¿no? y realmente pues indistinguible a un PC convencional. Incluso podemos decir a día de hoy que podemos dar servicio a los usuarios con altas demandas gráficas, ¿no? Por lo tanto, eso no cabe duda que es un avance. Por lo tanto, ahora mismo sí que podemos decir que la tecnología VDI es madura, está estable y que aportan muchísimo valor en los entornos empresariales. Bien, muy rapidito, nosotros somos T2 Business, estamos aquí en Valencia, trabajamos a nivel nacional. Somos una empresa de soluciones y servicios tecnológicos. Más allá de VDI, trabajamos con proyectos de externalización, de backup, de disaster recovery, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que toque la parte de sistemas. En este caso, nosotros somos socios tecnológicos de Virtual Cable, y Virtual Cable es el fabricante de UDS Enterprise, ¿de acuerdo? Virtual Cable tiene como recorrido 25 años de experiencia en desarrollo de software, y UDS Enterprise lleva en el mercado ya más de 10 años. Por lo tanto, como decíamos antes, pues es una solución muy madura y muy estable. ¿Qué es UDS Enterprise? Bueno, pues UDS Enterprise es un broker de conexiones multiplataforma que nos va a permitir, entre otras cosas, pues desplegar tanto escritorios en Windows como en Linux. También podemos desplegar, por supuesto, virtualización de aplicaciones, y lo vamos a poder hacer desde el on-premise, en un data center propio, en un data center que tengamos en hosting, en cloud, tanto pública como privada, en entornos tradicionales o hiperconvergentes. En definitiva, en este sentido, UDS es bastante agnóstico, ¿de
¿de acuerdo? En definitiva, UDS lo que va a hacer va a ser gestionar el acceso de los usuarios a los recursos de IT, ¿vale? Ya sea en data center o en cloud. Tenemos, por supuesto, la posibilidad de hacer un acceso desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo. Incluso lo podemos hacer sin instalar absolutamente nada en nuestro equipo, haciéndolo a través de HTML5, ¿vale? Pero cualquier dispositivo que disponga de un navegador podremos acceder incluso desde nuestro propio móvil. Tenemos soporte nativo, ya lo hemos dicho, para escritorios Windows y Linux, un sistema avanzado de caché de 2 niveles para dejar escritorios en reserva sin que nos consuman recursos en el data center. Tenemos también, por supuesto, un acceso WAN securizado para garantizar lo que es la seguridad cuando hacemos un acceso a nuestro recurso virtual desde el exterior, y además aumentamos esta seguridad con la autentificación desdoblada. Tenemos la capacidad de implementar alta disponibilidad, balanceo de carga, gestionamos cualquier servicio IP, por supuesto, y también damos soporte a el Bring Your Own Device, ¿vale? Trae tu propio dispositivo para aquellos usuarios que trabajan con sus dispositivos personales, pero acceden desde ellos a aplicaciones y datos corporativos, ¿vale? Pues eso también lo gestionamos. Os sorprenderíais realmente de ver que la instalación y la administración de lo que es la solución y la propia usabilidad diaria son muy sencillas, ¿vale? El know-how que necesitamos o la curva de aprendizaje que necesitamos emplear para gestionar UDS es relativamente corta, ¿vale? No es un producto complicado de gestionar. Es muy flexible, porque podemos hacer implementaciones desde 50 escritorios virtuales hasta miles de escritorios virtuales, y luego pues todo el roadmap, esto es algo también muy interesante, está basado tanto en peticiones de clientes como de la comunidad, ¿vale? Eso que también es algo importante porque se van sacando release cada poco tiempo, pues con nuevas mejoras o incluso para compatibilidades con otros sistemas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, casi por terminar esta parte, 3 puntos que nos diferencian y mucho de la competencia. Somos multihipervisores, somos multiprotocolos y somos multisistemas de autentificación. Esto da mucha flexibilidad y mucho juego. Lo que quiere decir que somos multihipervisores es que UDS Enterprise va a correr encima de SenServer, Hyper-V, Acropolis de Nutanix, vSphere de VMware, Hyper-V, OpenStack, en Cloud, por supuesto, en Azure y en Amazon Web Services. Nosotros tenemos desplegado el entorno en Cloud pública en Walhalla, encima del entorno OpenStack, y desde aquí servimos escritorios virtuales o aplicaciones virtuales en modo pago por uso, o sea que eso también es importante. Lo que quiere decir es que el hipervisor que esté por debajo, UDS no le va a importar, va a tratarse y se va a llevar muy bien con él, ¿vale? De la misma manera que somos multiprotocolos, esto nos da la posibilidad de garantizar que la experiencia de usuario sea el perfil que sea y vaya a utilizar las aplicaciones que vaya a utilizar, pues va a ser adecuado para trabajar. Nosotros podemos utilizar RDP y para usuarios que son ofimáticos pues va a ir muy bien, pero si dentro del equipo de trabajo tenemos personas que utilizan aplicaciones un poco más pesadas, como por ejemplo Photoshop, o necesitan consumir constantemente contenido audiovisual, pues lo que vamos a hacer es que va a acceder a su máquina a través del PC over IP, por ejemplo, ¿no? Que es un protocolo liberado que lo podemos utilizar. De tal forma que nosotros podemos utilizar todos aquellos protocolos que estén liberados en el mercado para poder aprovecharlos, ¿vale? Y por último también somos multisistemas de autentificación, ¿vale? Esto, todo lo que esté basado en LDAP, como ponemos aquí, Active Directory, LDAP, OpenLDAP y Directory, y además tenemos nuestro propio autentificador si no queremos utilizar ningún autentificador o no tenemos, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido también lo propone la aplicación. Bien, ¿qué componentes implementamos? Pues como podéis ver, bastantes pocos, justo los necesarios. Implementamos el broker. El broker es el agente de tráfico, el que, bueno, cuando un usuario hace login, identificará a este usuario y le dará su recurso, el recurso que le haya proporcionado el administrador del sistema. Además, también el broker tiene que encargarse de ver si el usuario está haciendo un acceso a través de la LAN, o sea, dentro de nuestro entorno de red, o lo está haciendo desde fuera, porque si lo está haciendo desde fuera, automáticamente el broker llama al tunelizador, ¿de acuerdo? El trabajo del tunelizador, evidentemente, es crear un túnel seguro desde el dispositivo que está utilizando el usuario a su recurso virtual. Y por último, la base de datos, ¿vale? Os enseño esto porque con estos 3 componentes nosotros damos servicio desde, como he comentado antes, desde 50 escritorios virtuales hasta miles de escritorios virtuales.
Lo importante realmente de esto es saber que el dimensionamiento que tienen estas máquinas son verdaderamente pocos. El broker tiene 2 Virtual CPU y 2 GB de RAM, son appliance basadas en Linux. El tunelizador tiene 2 GB de RAM y 2 Virtual CPUs, y la base de datos tiene 1 GB de RAM y una Virtual CPU. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a implementar una solución de VDI, porque no solamente tenemos que tener en cuenta los recursos que consumen los usuarios, las máquinas virtuales que yo voy a desplegar, sino también la infraestructura necesaria para desplegar esos puestos VDI, ¿no? En este caso el broker, el tunelizador, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta porque los recursos, como bien sabéis vosotros, pues son dinero. Bien, el modelo de comercialización, para que le echéis un vistazo, en principio lo tenéis también en la web. Tenemos, como comentaba antes, UDS Enterprise es una solución open source, no tenemos una licencia perpetua como tienen otros fabricantes. Nosotros tenemos un modelo de suscripción que va por tramos de usuarios, ¿vale? Como podéis ver aquí, desde paquetes de 50 hasta paquetes de 350. Aquí tenemos otra ventaja importante, que es que a partir de 350 usuarios tenemos un licenciamiento ilimitado. Por lo tanto, ya da igual que a la plataforma accedan 351 usuarios o 300.351, ¿vale? Da exactamente igual, porque el coste sería el mismo de manera anual. Para el sector educacional hay un descuento de un 33%, que también es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, pues esta primera parte ha terminado. Guardaros esas preguntas para después, ¿vale? Voy ahora a enseñaros un poquito el entorno web, simplemente para darle 2 pinceladas antes de que ya Víctor nos enseñe un poco la parte más técnica. Darme un segundito. Bien, pues esto que tenemos delante es UDS Enterprise. Todo el acceso a UDS Enterprise, ya seamos usuario de administrador o seamos usuario que va a usar los recursos que se le hayan asignado, el acceso va a ser siempre un acceso web, ¿vale? Este portal evidentemente es totalmente parametrizable, lo podéis adaptar en todos los colores, formas, sentidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, cuando accedemos a nuestro entorno, cada uno aquí lo que se va a encontrar lógicamente van a ser los recursos que le haya asignado el administrador del sistema. Este otro entorno también se puede parametrizar. Nosotros lo tenemos separado en pool de recursos de Windows, en pool de recursos de aplicaciones y en pool de recursos de Linux, ¿vale? Este sería el entorno de un usuario normal y corriente, en el que se puede encontrar con una máquina virtual con Windows 10, una máquina virtual con Windows 7, pero podemos dar muchos otros recursos. Podemos dar una máquina que le hemos sacado una plantilla Windows Server 2016 con skin de Windows 10. Eso es una ventaja en cuanto al licenciamiento que me exige Microsoft, ¿vale? Podemos dar aplicaciones virtuales, como hemos visto aquí, tanto en Windows como en Linux, ¿vale? También es importante. Y podemos conectar a ellas a través de HTML5 o a través de RDP o a través de cualquier otro protocolo directo que tengamos configurado, ¿vale? Esta ruletita que aparece aquí, os acordáis antes que he comentado que somos multiprotocolos, pues aquí aparecerán todos aquellos protocolos a través de los que podamos conectar a nuestra máquina, y dependiendo de qué aplicación vayamos a ejecutar podríamos acceder a través de uno u de otro, o incluso dejarlo de manera fija y configurada, ¿vale? El acceso a HTML5, luego comentará un poco Víctor, pero nos va a permitir acceder desde el exterior sin necesidad de instalar ningún tipo de agente ni de programa en nuestro equipo. La ventaja que me da esto es que evidentemente vamos a poder acceder desde un equipo que ni siquiera sea nuestro, y vamos a acceder directamente a nuestra propia máquina virtual, aplicaciones y datos, ¿vale? O sea que esto da mucho juego. Bien, en cuanto a la parte de administración, por tocarla y verla un pelín de nada, desde esta misma parte podemos llegar a aquellos que tengan privilegios. Evidentemente un usuario normal no tendrá acceso por aquí. Yo incluso tengo acceso restringido, porque podemos restringir y podemos dar incluso privilegios a diferentes administradores para que puedan acceder a diferentes partes de la aplicación, pero básicamente para enseñaros lo que quiero pues es suficiente. En realidad el objetivo de cualquier solución de VDI al final es publicar un servicio, ya sea una aplicación virtual, un VDI, una sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Si os dais cuenta aquí, lo que tenemos, la calculadora, el LibreWriter, el Pine, Windows 10, Windows 7, es precisamente lo que yo tenía en mi sesión, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer aquí para que me aparezca un nuevo recurso, para que cuando yo entre en mi entorno
de usuario aparece o una nueva máquina, o una nueva aplicación, o un nuevo escritorio en Linux, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues UDS en realidad es como un puzzle, ¿vale? Porque tenemos que hacer una cierta configuración cuando implementamos la solución para que después simplemente tengamos que ir seleccionando aquello que yo quiero para conseguir publicar el servicio. Me explico un poco mejor. Tenemos que configurar, nada más que accedemos, esto luego nos lo va a enseñar un poco mejor Víctor, por eso voy a pasar un poco rápido, el hipervisor que va a ir por debajo. ¿Vale? En este caso hemos configurado diferentes para que veáis que sí somos multi-hipervisores. Si yo, por ejemplo, le digo que mis máquinas virtuales van a correr en este vSphere, en el vCenter 6 que tengo, él me va a solicitar que le diga qué máquinas tengo como plantillas. Estas máquinas que yo tengo aquí serán las plantillas de las que yo voy a sacar los VDIs o de las que voy a sacar las aplicaciones virtuales si lo convierto en un RDS. ¿Vale? ¿Cuántas plantillas tengo que tener? Bueno, pues esto siempre va a venir dado por el número de perfiles que tengáis en el entorno empresarial. Si todo el mundo utiliza el mismo sistema operativo con las mismas aplicaciones, pues con una plantilla será suficiente. Si lo tengo diferenciado en departamentos o cada uno utiliza diferentes versiones de aplicaciones, pues tendré más de una plantilla, ¿no? Vendrá dado por esa casuística. Bien, una vez de que tenga estas dos cosas configuradas, también me va a pedir que dé de alta los autentificadores. Ya os he comentado antes y también luego seguro nos lo enseña un poquito Víctor con más detalle, que somos multi-autentificadores. Por lo tanto, aquí daremos de alta el autentificador o los autentificadores que necesitemos, ¿vale? Después tendremos que dar de alta o configurar la parte posiblemente más compleja, ¿no? de entender. Aquí es donde le vamos a decir que las máquinas virtuales que yo voy a publicar quiero que sean persistentes, o quiero que no sean persistentes, o que vayan a dominio, o que no vayan a dominio. A lo mejor lo que quiero realmente no es hacer máquinas virtuales, sino lo que quiero realmente es publicar las aplicaciones que estuviesen en esa plantilla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto lo vamos a dejar configurado aquí y entonces luego simplemente tendré que seleccionarlo, ¿vale? Y por último, dejaríamos configurada la conectividad, es decir, los protocolos a través de los cuales yo voy a poder acceder a mi entorno. Una vez de que tengamos todo esto configurado, luego esto nos lo va a enseñar con más detalle Víctor. Aquí hay una pestañita, que yo no la tengo, pero Víctor sí, que va a aparecernos un asistente y nos va a ir preguntando precisamente, nos va a sacar los hipervisores que tengamos dado de alta, entonces nosotros elegiremos ese hipervisor, nos sacará después las plantillas que tengamos creadas, elegiremos la plantilla con la que queremos trabajar, los autentificadores, etcétera, etcétera, y de esa manera tan simple, el trabajo luego diario es muy rápido porque simplemente a través de un asistente y con 4 clics podemos publicar las máquinas virtuales o las aplicaciones que necesitemos en un tiempo récord. Bien, pues esto es un poco en grandes rasgos la parte que yo quería mostraros. Ahora le voy a pasar la responsabilidad a Víctor y así que nos muestre un poco la parte un poco más técnica. Víctor, todo tuyo. Pues vamos a empezar con esta parte de la presentación. Bueno, como ha dicho el compañero, esta sería la ventana de inicio, ¿vale? Es totalmente personalizable, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo de personalización. Esta es la entrada de UDS Enterprise de la Universidad de Sevilla. Si veis, los únicos parámetros que tiene que mantener es el usuario y la contraseña y el botón de inicio. O sea, realmente es algo lógico, ¿no? Porque si no es la única forma de que podamos entrar dentro del sistema, ¿vale? Esto como ejemplo de personalización. Ahora bien, os voy a enseñar nuestro entorno vSphere. Este entorno, comentaros que está en Francia, ¿vale? Con lo cual nosotros estamos en Madrid y bueno, pues estamos entrando vía web totalmente, o sea, totalmente a través de la WAN, perdón. Y os voy a enseñar cuáles son los recursos que necesitamos para poder hacer un despliegue de UDS Enterprise. Nosotros lo único que necesitamos son 3 Virtual Appliances que nosotros proveemos, que no tienen unos recursos excesivamente grandes, ya que son, pues, por ejemplo, el server tiene 2 Virtual CPU, 1 GB de RAM y 8 GB de disco duro. Además de esto hay que proveerle de una dirección IP interna, lógicamente, para poder configurarlo y que se hable dentro de nuestra plataforma. Además de esto tendremos que
que desplegar nuestro entorno MySQL, que es una base de datos en la cual podremos ver se guardarán todos los cambios, los usuarios que hemos dado de alta, si hemos dado de alta un servicio y demás. ¿Para qué hacemos esto? Pues en el caso de que nosotros hagamos un despliegue de una nueva release, o se nos estropee el server, o cualquier problema que podamos surgir, esos datos están aquí salvados y no tengamos que empezar de cero la configuración de nuestra plataforma. Así hacemos que nuestro despliegue sea de un simple asistente, de siguiente, que realmente los datos que nos piden son los datos de red, un usuario para conectarse con permisos y poco más, y con esos datos ya podríamos volver a tener nuestra plataforma activa, que es algo bastante importante a la hora de caso de contingencia o de actualización, como bien decíamos. Nuestra base de datos tiene unos recursos también bastante contenidos, que cuestan de una virtual CPU, 1 GB de RAM y 20 GB de disco duro. Y ya por último, este servicio es prescindible, porque no todo el mundo hace acceso del VDI a través de la WAN o utiliza el servicio HTML5. Si vamos a hacer uso de cualquiera de estos dos recursos, tendremos que agregar este tercer componente, que es el tunelizador. Este tunelizador lo que se encarga es de hacer el frontend de nuestra solución, y así nos evitamos problemas de seguridad a la hora de un posible phishing o que tengamos cualquier contingencia en nuestra solución, ¿vale? Para este tunelizador lo que necesitamos es 1 GB de RAM, 2 virtual CPUs y 13 GB de disco duro, ¿vale? Si nosotros queremos poner nuestra plataforma en alta disponibilidad, necesitaremos por lo menos duplicar estas máquinas, con lo cual será el doble de recursos, lógicamente. Si queremos tener 3 servers y 3 túneles, pues triplicarlo. Al final, va a depender un poco del escenario en el que nos encontremos y las necesidades de la plataforma. Dicho esto, vamos a proceder a acceder a la plataforma con un usuario con permisos, ¿vale? Esta parte de aquí abajo, que nos dice panel de información de administrador, no se muestra a los usuarios sin permisos. ¿Por qué no se muestra? Porque realmente es un resumen de qué es lo que tenemos en nuestra plataforma creado y con qué nos hemos conectado últimamente y con qué usuario nos hemos conectado, desde qué IP y demás. Entonces, como es una información un tanto peligrosa para un usuario sin excesivos conocimientos, esta parte en el panel de usuario no se muestra, ¿vale? Como veis, aquí tenemos nosotros agrupados las publicaciones en 3 grupos. Se puede publicar todo en un grupo, en 2, en 3, en lo que queramos. Realmente podemos agregarle cualquier imagen que queramos a nuestra publicación. Nosotros hemos puesto estas, pero pueden ser corporativas o pueden ser de otra aplicación. Eso ya es totalmente customizable. El nombre que se le quiere poner también y demás, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a, yo creo que es lo importante de todo esto, que es nuestro panel de control, ¿vale? Que es donde nosotros realmente vamos a poder trabajar y administrar la plataforma. Si bien veis, es nuestra página de inicio del panel de control. Nos muestra cómo está la plataforma, cuántos usuarios tenemos registrados en nuestra plataforma, cuántos servicios tenemos publicados, el estado de estos servicios y cuántos están en estado restringido. Quiere decir, cuando, por ejemplo, queremos poner un proceso en mantenimiento porque vamos a pasar una actualización del Windows y va a tardar 5 horas en instalarse. Ponemos ese pool de servicios en mantenimiento, nos lo añadirá en este registro y así podemos trabajar sin peligro de que un usuario se nos conecte al servicio
y no se pueda estropear su plantilla o se pueda ocasionar cualquier problema. Bien, dicho esto, nosotros trabajamos en un modelo de pool de servicios, ¿vale? Para crear un pool de servicios, yo tengo aquí bastantes más de los que tiene nuestro compañero, ¿vale? Para crear un pool de servicios nosotros tenemos que realizar unos pasos previos, ¿vale? Estos pasos previos son, lo primero, dar de alta nuestro servicio, que es nuestro virtualizador, dar de alta nuestro autenticador, dar de alta un Nodes Manager y cómo nos vamos a conectar a ese servicio, ¿vale? Dentro de los posibles hipervisores que podemos utilizar, ahora mismo el último que hemos agregado ha sido Azure, en el cual podemos conectarnos ya sin ningún problema. Por ejemplo, que si nosotros tenemos el caso de nuestro vCenter, ¿vale? Para nosotros poder realizar la conexión, esto sería agnóstico prácticamente para cualquier hipervisor, pero bueno, lo que nos pide realmente es un nombre, que para nosotros identificarlo dentro de la lista y que nos sea más o menos útil para saber cuál vamos a utilizar, si en el caso de que tengamos más de uno, una dirección IP o el nombre DNS de ese servidor, el puerto y un usuario y contraseñas con permisos de administrador. ¿Por qué con permisos de administrador? Pues porque nosotros necesitamos crear, borrar, mover, renombrar, meter en dominio y hacer un montón de tareas que sin permisos de administrador no nos permitiría hacer la plataforma, ¿vale? Si la pestaña avanzado, nosotros lo que tenemos que indicarle es cuántas queremos crear a la vez, cuántas queremos eliminar a la vez y cuánto tiempo queremos que esté una máquina encendida y arrancada hasta que nosotros, sin utilidad, por supuesto, hasta que nosotros decidamos eliminarla. ¿Por qué? Porque nosotros podamos aquí poner que queremos que nos cree 500 máquinas a la vez, pero que nuestra plataforma hardware no nos lo permita y se nos quede colapsada. Entonces, para evitar esto, nosotros recomendamos no poner un número muy alto para evitar este tipo de problemas, ya que si nosotros tumbamos nuestro hipervisor, no vamos a poder ni acceder, ni crear, ni hacer nada hasta que no termine ese proceso. Vale, bien, una vez dado de alta nuestro vCenter, en este caso, tendremos que dar de alta nuestros servicios. Es tan sencillo como crearla nuevo y darle cómo queremos que se cree. Si queremos que sea un pool de máquinas fijas que van a estar ahí siempre, si vamos a conectarnos con clones completos o si vamos a utilizar la tecnología de Linked Clone. Nosotros recomendamos utilizar la tecnología de Linked Clone para evitar un colapso de los recursos y poder optimizar este uso. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos esta tecnología no necesitamos crear el disco duro completo de la máquina. De esta forma ahorramos en esa creación. Bien, el siguiente que tenemos que crear es dar de alta nuestro autenticador. Nosotros podemos crear un Active Directory, un eDirectory, un SANL, un LDAP, que no tenemos ninguno dentro de nuestra plataforma. Bien, nosotros, UDS Enterprise, te provee de una base de datos interna SQL, la cual nosotros tendremos que crear los usuarios, grupos y los permisos que queremos darle a estos usuarios, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, si tenemos dado de alta nuestra base de datos, trabajamos por grupos de usuarios. ¿Para qué? Para no tener que agregar cada usuario a cada pool de recursos que queremos que utilice. De esta forma, si por ejemplo tenemos un grupo en el cual toda la gente que vaya a utilizar la virtualización que se llame VDI, por ejemplo, así, siendo súper claro, si tú creas un grupo llamado VDI, le agregas ese grupo VDI a cualquier pool de recursos y todas las personas que estén en ese grupo de usuarios podrán acceder a ese pool de recursos. Para dar de alta un Active Directory, por ejemplo, lo que nosotros vamos a necesitar es darle un nombre de usuario, generar qué prioridad vaya a tener ese
ese autenticador. ¿Para qué la prioridad? A menor prioridad antes sale en nuestra lista si tenemos más de uno. Una etiqueta, si queremos utilizar etiquetas, que va a ser la que se muestre al usuario cuando vaya a hacer login. La IP o el nombre del host en el que esté el Active Directory, si es de 2000 o antes o anterior a él. Y un usuario con permisos de lectura. Nosotros no escribimos en el autenticador, solo leemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un usuario intenta registrarse antes de estar dado de alta en el autenticador, no podrá entrar. Sin embargo, si nosotros damos de alta a un grupo que tiene un usuario y ese usuario no está dado de alta a mano en UDS Enterprise, le va a permitir el acceso y se va a agregar de forma automática. Y se nos va a añadir en este número de usuarios que tenemos registrados. El siguiente paso que tenemos que dar, después de haber creado los grupos de usuarios y el autenticador, es el Host Manager. ¿Vale? El Host Manager es quizá la parte más complicada de entender de todo este entramado de cosas que tenemos que realizar. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros tenemos que elegir realmente cómo va a ser esa plantilla a la que nos vamos a conectar. Si es de aplicaciones queda claro, pero si por ejemplo, aquí tenemos que indicar si va a ser un Windows que no tenga dominio, si va a tener dominio, si queremos que la conexión se haga con un usuario y una contraseña, que esta contraseña sea aleatoria. Si vamos a autoconectar en un Linux normal, si igual queremos que el Linux se conecte con un usuario y que la contraseña se genere de forma aleatoria también, ¿vale? Una vez dado de alta el Windows o el usuario, que realmente es ponerle un nombre y decir qué es lo que vamos a hacer cuando el usuario libere ese servicio, si lo vamos a mantener asignado, si lo vamos a reutilizar o si lo vamos a eliminar y que se cree uno nuevo. Una vez dado de alta el Host Manager, lo siguiente que tendremos que crear es cómo nos vamos a conectar. Para esto tenemos dos tipos de conexiones: las tunelizadas, que son las que se van a realizar a través de la WAN, o las directas, que son las que se van a hacer a través de nuestra red LAN. Las que si no tenemos nosotros en nuestra plataforma creado el tunelizador, estos accesos no serán posibles, con lo cual perderemos la opción de poder conectarnos a través de HTML5 desde cualquier dispositivo que tenga un navegador HTML5. Si no lo tiene, lógicamente no podrá conectarse. Tendríamos que trabajar única y exclusivamente con los accesos que tenemos a través de nuestra red LAN, ¿vale? Para dar de alta un servicio de conexión, realmente lo único que necesitamos es darle un nombre, decidir si queremos limitar el acceso, es decir, si queremos que solo se conecten desde un rango de IP X, si queremos que se conecten solo dispositivos Android o iPhone o Linux o Macs o el tipo de dispositivos que queramos, y lo podemos agregar al pool de servicios desde el que queramos que se utilice. En credenciales nosotros le tenemos que indicar qué usuario y contraseña se va a utilizar para hacer la conexión a el escritorio remoto o a la aplicación. Y en parámetros aquí tendremos todos los parámetros que tenemos dentro de, en este caso es un RDP, todos los parámetros que soporta el protocolo RDP los tendremos aquí para poder utilizarlos. Y en visualización pues es cómo queremos que se haga la visualización tanto del escritorio como de la aplicación, modificando pues el número de profundidad de color, si queremos que sea pantalla completa, si vamos a permitir varios monitores. Eso va a depender un poco de nuestro ancho de banda y sobre todo de las necesidades del usuario. Una vez dado de alta estos 4 procesos, podremos dar de alta nuestro nuevo pool de servicios. En este caso vamos a dar de alta
un Windows 10 que vamos a llamar test, ¿vale? De servicio base vamos a utilizar el Windows 10 que tenemos dado de alta en nuestra plataforma, lo vamos a crear como un Windows 10 no persistente básico. Vamos a indicarle que cuando terminamos de crear el pool de servicios se nos cree la publicación para que cree las máquinas de forma automática. Vamos a indicarle que nos muestre con qué transportes tenemos para conectar. Esto es algo que podemos indicarlo o no. Si solo indicamos un único transporte, directamente la ruletita que aparece abajo a la derecha desaparece y si haciendo clic automáticamente se conectará. Si tiene más de un transporte nos aparecerá esa ruletita permitiendo al usuario decidir con qué protocolo de conexión va a hacer la conexión, ¿vale? En permitir eliminar, lo que nos hace es que pueda eliminar el usuario la publicación, resetear, que permite al usuario reiniciar el escritorio virtual, e ignorar las no usadas. Estas son para que ignore las publicaciones que no están funcionando correctamente. En visualización nosotros podemos agregarle cualquiera de las imágenes asociadas que tengamos dentro de nuestro repositorio. Las imágenes que se suben de forma manual, ahora os indico cómo, tienen que ser de formato JPG o PNG. Tampoco hace falta que tengan una resolución muy grande, ya que realmente van a ser imágenes bastante pequeñitas, y lo vamos a añadir a un pool de servicios. En este caso vamos a elegir formación para que se nos cree uno nuevo y veáis cómo realmente se crea una nueva publicación dentro de un nuevo grupo de pool de recursos. Y aquí entramos en la parte de disponibilidad. Este apartado es muy importante. ¿Por qué? Porque UDS Enterprise tiene dos niveles de caché. ¿En qué consiste tener dos niveles de caché? Bien, pues vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos 10 usuarios que se van a conectar a esta publicación, ¿vale? Sabemos que entran 2 usuarios la primera vez que van a entrar, ¿vale? Una vez otorgados estos 2 primeros recursos, sabemos que se vuelven a entrar otras 4 personas más, ¿vale? Cuando estos 2 primeros recursos que están arrancados y encendidos se otorgan, se comienzan a otorgar los recursos que tenemos en esta parte creados. ¿Cómo están estas máquinas? Estas máquinas están encendidas y creadas, y el dominio y todo el proceso ya está creado, ¿vale? Con lo cual, en cuanto estas se otorguen, podrán otorgarse otras 4 máquinas más. ¿Qué pasa con las máquinas que tenemos en caché de nivel 2? Estas máquinas están creadas, metidas en dominio, pero están suspendidas. ¿Qué conseguimos con suspender las máquinas? Pues conseguimos un ahorro de recursos de nuestra plataforma virtualizadora. De esta forma no tenemos máquinas que nos están utilizando arrancadas y consumiendo recursos que podríamos estar utilizando para cualquier otro menester, ¿vale? Entonces, en cuanto ahora nosotros le demos a guardar, automáticamente se nos habrá creado aquí nuestra publicación, en la cual podemos ver aquí en publicaciones que en nuestra plataforma se están preparando las publicaciones, ¿vale? ¿Qué nos quedaría por hacer? Pues tendríamos que darle un transporte, por lo menos, para que se puedan conectar los usuarios a nuestra publicación. En este caso vamos a utilizar un HTML5 y además le vamos a añadir un RDP para poder hacer la conexión y que veáis 2 modos diferentes de cómo se realiza la conexión, ¿vale? Además de esto, le tenemos que dar de alta nuestro usuario. ¿Para qué? Para
poder, a nuestro grupo de usuarios, mejor dicho, para que se pueda conectar, porque si no, no va a estar visible. Después de conectarlo, lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar cómo se queda un usuario si no tiene estos grupos, no le aparecerá la publicación. Vale. Y ahora, en cuanto terminen de crearse, ¿vale? ¿Ves? Aquí tenemos un registro de todas las acciones que he estado tomando o que hemos realizado en nuestro pool de recursos. En estas acciones también puede ser la actualización de Windows, que nos aparecerá como que se ha realizado una nueva publicación, ¿vale? Para crear un nuevo grupo de pool de recursos, lo único que tendremos que hacer es ir al menú herramientas y ir a grupos de pool de recursos. Le daríamos a nuevo y aquí le ponemos un nombre, la imagen que queramos asociarle y nos lo crearía. En este caso hemos elegido formación. Si además queremos subir una imagen, lo único que tenemos que ir es a herramientas, galería, y en nuevo le ponemos el nombre y seleccionamos la imagen. Dándole a seleccionar imagen se nos abre una ventana en la cual podemos elegir cualquier captura que tengamos dentro de nuestro equipo físico. Con lo cual podemos seleccionar la foto que queramos, corporativa o no. Dentro del menú Informes tenemos todos los informes para descargar, tanto en PDF como en CSV, de pues rendimientos, de cómo están los usos de los usuarios, qué es lo que se ha hecho en un recurso por un usuario concreto, no qué ha hecho, pero sí cuándo se ha creado, cuándo se ha eliminado, cuándo ha entrado, cuándo lo ha dejado. O sea, tenemos multitud de información a un golpe de clic. Es muy útil para poder valorar cómo está nuestra plataforma, si necesita más recursos, si una publicación los necesita o demás. Luego tenemos el menú configuración, en el cual tenemos muchos parámetros para tocar, de entre ellos el CSS, que este es el fichero que tendríamos que modificar para modificar la visualización de la entrada de UDS Enterprise. Y tenemos un botón que es vaciar caché, que es muy útil cuando, por ejemplo, un usuario ha tenido varios intentos de login dentro de la plataforma y se ha terminado bloqueando. Hasta que nosotros no le demos a vaciar caché, ese usuario no podrá hacer el acceso dentro de la plataforma. ¿Vale? Ahora vamos a entrar en el modo usuario y veremos que nos ha aparecido aquí un nuevo grupo de pool de recursos y nuestra publicación. ¿Vale? Ahora nos dice que está todavía creándole la publicación, pero os puedo enseñar, por ejemplo, otro recurso que ya está creado y nos conecta automáticamente a través de un HTML5. Esto es un navegador, no tiene más historia. Podemos entrar y cerrar la sesión. Y podemos acceder también a través de RDP, que esto me lo ha abierto en la otra pantalla. Ahora está haciendo la conexión. Y aquí vemos que hace la conexión a través de RDP, exactamente igual que lo haríamos con el RDP poniendo los datos a mano. Lo único que es UDS el encargado de hacer la validación y de meter los datos en dominio y demás, y todo lo que necesitemos realizar previo al login del usuario. Y luego podemos entrar en una aplicación, por ejemplo, un Excel a través de un HTML5, lo que nos permitiría utilizar esta herramienta desde cualquier dispositivo móvil,
Es algo que puede ser útil a la hora de dar una aplicación corporativa, si la tenemos instalada dentro de un RDS, a cualquier y darle acceso a cualquier usuario desde cualquier sitio. También podemos hacer lo mismo con aplicaciones Linux. A ver si me lo quiere abrir o ahí donde me lo quiere abrir. O si no, también podremos utilizar el RDS como tal para poder abrir el libro del Office o el terminal de Linux, que me la terminado abriendo. También podemos hacer esto mismo con escritorios Linux, pudiendo tener accesible un escritorio Linux desde cualquier dispositivo a través de HTML5. Como digo, ahora mismo va un poco más lento porque además estamos creando máquinas. Y que no está dentro de nuestra red LAN, sino que estamos conectando a través de los servidores que tenemos en Francia. ¿Ves? Y así sería la conexión a través del X2GO. A ver cómo va la creación. Vale, a ver si nos permite hacer el acceso. Vale, ya parece que sí, que nos está conectando. Y aquí tenemos nuestra publicación que acabamos de crear de Windows 10. Vale, nos da un error de usuario y contraseña, pero esto es porque la plantilla que estamos utilizando tiene otro usuario. Pero al final la conexión la ha llegado a hacer. Esto no pasaría si cambiamos la contraseña, por ejemplo, o el usuario de nuestras plantillas. Al final, bueno, pues es una forma de ver cómo UDS es capaz de hacer la conexión de una manera automática. Si bien veis, cada vez que hacemos una conexión, nos abre una nueva pestaña para no perder el panel de control, que era uno de los requisitos que nos había dicho algún cliente, porque anteriormente se hacía la conexión dentro de esta misma pestaña, con lo cual tenías que ir dando para atrás, o si el usuario le daba a la cruz, pues perdía el login y tenía que volver a acceder, y era un poco más engorroso el panel de usuario. Si tenéis cualquier pregunta, pues yo creo que es el momento de poder realizarla. Gracias, Víctor, por tu intervención. Bueno, yo por mi parte he recogido un par de preguntas en el chat durante el tiempo que has estado con tu intervención, y mientras voy abriendo también los micros para que los asistentes, algunos de los asistentes que necesiten hacer alguna pregunta, pues lo podéis hacer también ahora, ¿vale? Bien, la primera pregunta que yo tengo por aquí es para ti, Víctor, y dice que a ver si un usuario puede pertenecer a más de un grupo al mismo tiempo. Y como coletilla ponen que se trataría de permitir el acceso a un usuario a su propio recurso virtual cuando está dentro del entorno de red, pero a este mismo usuario no permitirle el acceso a este recurso virtual cuando accede desde fuera. Nosotros podemos dar de alta todos los grupos que queramos, y un usuario puede estar en uno, en dos o en los grupos que tengamos de alta. Si queremos limitar, por ejemplo, el acceso vía LAN a un recurso, ¿vale? Podríamos hacerlo simplemente limitando la IP o el pool de IPs, porque ahí va a depender pues si tenemos una línea o tenemos más de una línea de entrada de ese usuario. Pues no sé si accede siempre a través, por ejemplo, de un teléfono X y tiene una Mac X, pues se puede limitar a través de Mac o a través del usuario X que no puede acceder. O sea, tenemos mucho banco de trabajo para poder restringir o permitir el acceso de según qué dispositivos. Vale, gracias, Víctor. Yo creo que ha quedado claro.
Hago la siguiente pregunta que tenía por aquí. Dice, ¿cómo gestiona UDS Enterprise el tema de los periféricos? Me refiero a la redirección de USBs, impresoras, el tema de los Smart Card, USBs mochila, en fin, el tema un poco de los periféricos, ¿cómo lo gestiona UDS? Vale, bien. UDS realmente no es el encargado de redirigir estos dispositivos. Según qué protocolo vayamos a utilizar, nosotros podremos redirigir los Smart Card o, por ejemplo, una herramienta muy buena que ha creado ahora el equipo de Guacamole, que son los encargados del protocolo HTML5, es que te permite redirigir las unidades de que tenga el equipo físico como si fuera una carpeta. Hace una carpeta intermedia entre el escritorio virtual y el escritorio físico para poder pasarse un fichero, hacer una descarga o guardar como si fueran mil documentos. También si utilizamos el autenticador Active Directory, podemos crear políticas de redirección, por ejemplo, de unidades. Tenemos clientes que ahora mismo están realizando estas políticas para, por ejemplo, que mis documentos sea una unidad dentro del NAS y de esta forma, cuando el usuario libera el escritorio y se destruye, toda su información personal se está guardando en una unidad segurizada en red. De esta forma evitamos las manos en la cabeza de he cerrado sesión y he perdido el en el que llevaba trabajando toda la mañana o el documento de contabilidad de no sé qué. Eso así, de esta forma nos curamos un poquito en salud, porque además pues, los NAS es fácil hacer los backups que no en un equipo de un usuario y ganamos en todas estas operativas. Muchas gracias, Víctor. Bien, pues por la parte del chat no tengo ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta. Los micros llevan ya un rato abiertos, por lo tanto, si alguno de los asistentes tiene alguna consulta, este es el momento de hacerlo. Bien, pues parece que de momento nadie tiene ninguna pregunta, por lo tanto, pues vamos a dar por finalizado este webinar. Vamos a terminar, pues por supuesto, dándoos las gracias a todos los que hayáis asistido. Si alguien necesita tener información adicional a lo que ha visto hoy, evidentemente se puede poner en contacto con nosotros sin ningún tipo de problema y podríamos profundizar pues un poco más en los detalles técnicos. Incluso podríamos desplegar un entorno a modo piloto en vuestras propias instalaciones. Y bueno, de esta forma pues también se puede comprobar un poco lo que es la funcionalidad, ¿no? Básicamente para ver cómo se comporta cuando se trabaja con las aplicaciones de uno, ¿no? Y con los datos de uno y con los recursos que uno tiene, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más que añadir. Víctor, ¿alguna cosa que haya quedado en el tintero? No, en principio no. Animaros a que realicéis el test, que yo creo que es la mejor manera de ver qué podemos aportar a vuestras plataformas y soluciones. Y ahí, si tenéis cualquier duda o consulta, pues estamos aquí para ayudaros en lo que sea necesario. Muchísimas gracias a todos, también a ti, Víctor, por tu participación y nos vemos en futuros eventos. Gracias por asistir. My lovely protector, redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me.